Mi hijo regresó de la empresa, con el rostro pálido por el pánico. «Mamá, ya no podemos seguir en esta casa. Tenemos que mudarnos ya». Desconcertada, le pregunté: «¿Qué pasa?». «No tenemos mucho tiempo para explicar». 30 minutos después, mi nuera llamó insistentemente. «No le contestes». Resulta que en el sótano de mi casa... Pero antes de continuar, comprueba si ya te has suscrito al canal y comparte en los comentarios desde dónde estás viendo nuestro video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me desperté cuando los primeros rayos del amanecer apenas lograban colarse por la rendija de la ventana, tiñendo el dormitorio de un gris plateado y difuso. Era una costumbre ya muy arraigada, una herencia silenciosa que me dejó mi esposo, José. Cuando él vivía, siempre nos despertábamos juntos a esta hora, compartiendo la primera taza de café del día en la quietud de la casa. Ahora, solo quedaba yo con esa quietud, pero la costumbre persistía, como una forma de retener su presencia un poco más. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera despertar a mis hijos y nietos. La vieja escalera de madera crujía suavemente bajo cada uno de mis pasos, un sonido tan familiar como el susurro de los recuerdos. Al llegar a la cocina, encendí la cafetera eléctrica, y su zumbido fue llenando el silencio. Abrí el bote de café, y el aroma intenso y profundo de los granos recién molidos inundó mis fosas nasales, una fragancia con un extraño poder calmante. Para mí, la mañana solo comenzaba de verdad cuando este olor se esparcía por la pequeña cocina como el aliento mismo de la casa. ¡Abuela! Una voz clara como el tintineo de una campana interrumpió mis pensamientos. Mi nieta, Sofía, había bajado corriendo en algún momento. Su cabello castaño avellana estaba un poco alborotado, sus grandes ojos redondos todavía somnolientos, pero su sonrisa ya brillaba como el sol de la mañana. Se arrojó a mis brazos, rodeando mi cadera con sus pequeños brazos. «Mira, abuela, el dibujo que hice anoche». Me mostró una hoja de papel, en la que había trazos torpes pero llenos de color, propios de una niña de 8 años. Me reconocí de inmediato con mi cabello canoso, que ella había pintado de un blanco puro, y a su lado, su padre, Manuel, alto y fuerte. Junto a Manuel estaba Isabela, su madrastra, con un bonito vestido azul. Y arriba de todo, flotando entre nubes rosadas, había el dibujo de un ángel con alas blancas y una aureola dorada y resplandeciente. «Esta es mi mamá Lucía», dijo Sofía, señalando al ángel con un susurro lleno de orgullo. «Nos está mirando desde el cielo, abuela». Sonreí, sintiendo una punzada de dulce tristeza en el corazón. Le acaricié la cabeza y le di un beso en su frente inocente. «Es hermoso, mi amor. Seguro que a mamá Lucía le encantaría». El amor que sentía por su madre fallecida y su aceptación hacia su madrastra siempre me reconfortaban el corazón. Quizás Dios había compensado a mi familia con una nuera tan buena como Isabela. Empecé a preparar el desayuno, algo sencillo, pero siempre hecho con todo mi amor. Pan tostado con mantequilla y huevos estrellados. Sofía se sentó a la mesa, balanceando sus pequeños pies en el aire, mientras parloteaba sobre su próximo examen de matemáticas. Ella siempre era una fuente inagotable de energía que iluminaba toda la casa con su inocencia. Justo en ese momento, Isabela bajó las escaleras. Ella siempre era así, perfectamente arreglada y pulcra, incluso a primera hora de la mañana. Hoy llevaba un elegante vestido de lino color crema, con su cabello negro recogido en un moño bajo que dejaba al descubierto su esbelto cuello. Me sonrió con dulzura, una sonrisa impecable. «¿Durmió bien, mamá?» «Dormí bien. Siéntate, el desayuno ya casi está listo». Isabela no se sentó de inmediato. Entró en la cocina, con andares gráciles y ligeros. «Déjeme ayudarla con algo». Abrió el refrigerador, sacó unas naranjas jugosas y empezó a exprimir un jugo para Sofía. La observé, agradeciendo en silencio a la vida. Desde que se había convertido en mi nuera, Isabela siempre había demostrado ser una madrastra perfecta. Cuidaba de Sofía con esmero, le enseñaba con paciencia y nunca le levantaba la voz ni mostraba favoritismo. El amor que le profesaba a Sofía era tan genuino que a veces yo misma olvidaba que no era su madre biológica.
Aquí tienes tu jugo, princesita, dijo Isabela con voz dulce, colocando el vaso frente a Sofía. Cuando la niña estiró el brazo, la ancha manga de lino se le subió sin querer, revelando parte de su blanca muñeca. Y fue entonces cuando mis ojos captaron algo extraño. En su muñeca tenía una quemadura de aspecto muy peculiar. No parecía una quemadura de aceite o agua hirviendo. Era de un color rojo violáceo, y la piel de esa zona parecía ligeramente corroída, formando una mancha oscura e irregular. Una imagen inusual, fuera de lugar en su piel perfecta. La preocupación de una madre se apoderó de mí y solté la pregunta. ¿Qué te pasó en la mano, Isabela? Mi pregunta pareció sobresaltarla. Retiró la mano rápidamente, bajándose la manga con prisa y forzando una sonrisa. Ah, no es nada, mamá. Seguramente es una alergia al nuevo detergente. Se me olvidó ponerme guantes. La respuesta parecía lógica, pero su actitud nerviosa me dejó una ligera inquietud. Después de desayunar, Isabela llevó a Sofía al coche para llevarla a la escuela, como de costumbre. Antes de irse, me recordó que no olvidara tomar mi medicamento para la presión. Me quedé en la puerta, viendo cómo el coche desaparecía al final de la calle. La casa se quedó en silencio. Empecé con mis tareas de limpieza diarias. Di una vuelta para recoger los platos, limpié la mesa de la cocina de las migas de pan y llevé la cesta de la ropa sucia al cuarto de lavado. El suave olor a suavizante siempre me hacía sentir bien. Empecé a clasificar la ropa, la blanca por un lado, la de color por otro, una tarea repetitiva pero que me daba una sensación de orden y control. Al coger los jeans que Isabela había usado el día anterior, por costumbre, metí la mano en los bolsillos para comprobar si había algo. José había estropeado incontables documentos importantes por su despiste. Mis dedos tocaron un trozo de papel arrugado, duro y crujiente. Seguramente una factura del supermercado o alguna nota, pensé. Lo saqué, con la intención de tirarlo a la basura. Pero una vaga curiosidad, quizás despertada por la extraña actitud de mi nuera esa mañana, detuvo mi mano. Desdoblé lentamente el papel arrugado. No era una factura del supermercado. El texto en negrita en la parte superior me llamó la atención, extraño y muy técnico. Equipos Químicos Industriales Vargas, S.A.D.C.B. Nunca había oído ese nombre. Fruncí ligeramente el ceño. Isabela trabajaba en marketing. Su trabajo tenía que ver con campañas de publicidad y cifras en informes. ¿Qué tenía que ver con productos químicos industriales? Entrecerré los ojos tratando de leer las letras más pequeñas de abajo, que enumeraban una lista de artículos. Eran todos nombres extraños, que sonaban complicados y alarmantes. Bomba dosificadora de diafragma electromagnética, válvula de control con temporizador digital, tanque de polietileno de 50 litros. Y, por último, una línea larguísima, el nombre de algún producto químico que no podía ni pronunciar, lleno de caracteres y números secos. Pero lo que más me dejó atónita fue la cifra del total. Era una cantidad muy grande, suficiente para comprar una buena scooter, no un par de cosas sin importancia. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Una sensación de malestar sin nombre se apoderó de mí. ¿Para qué compró estas cosas? ¿Para arreglar las tuberías de la casa? Imposible. ¿Para algún proyecto de su empresa? Pero, ¿por qué nunca nos lo había contado? Isabela solía ser muy abierta, especialmente con Manuel. La confusión se convirtió en una verdadera preocupación. La extraña quemadura en su mano y ahora esta factura. Algo no cuadraba. No quería sacar conclusiones precipitadas y mucho menos sospechar de mi nuera. Quizás era solo un malentendido. Lo mejor era preguntarle a Manuel. Él era su esposo, seguro que sabría algo. Con la factura en la mano, volví a la sala y con manos temblorosas marqué el número de mi hijo. El teléfono sonó durante un buen rato. Cada bip, bip, se clavaba en mi impaciencia. Finalmente, Manuel contestó. «Diga, mamá, ¿pasa algo?» Su voz sonaba un poco lejana, mezclada con el tecleo de un teclado. Seguramente estaba ocupado en la oficina. Intenté que mi voz sonara normal, no quería preocuparlo. «Manuel, no es nada importante, solo quería preguntar,
¿Isabela está trabajando en algún proyecto nuevo últimamente? ¿Algún proyecto especial? Al otro lado de la línea se oyó una risita. Proyectos siempre tiene, mamá. Con el fin de año, su empresa está hasta arriba de trabajo. Seguro compró algo para la oficina. No te preocupes. La respuesta de Manuel era lógica, pero no disipaba la nube de duda en mi mente. Respiré hondo y decidí preguntar directamente. Es que he visto que compró unas cosas muy raras. No parecen material de oficina normal. Miré la factura y leí en voz alta el nombre de algunos de los equipos. Algo como bomba dosificadora de diafragma electromagnética y una válvula de control con temporizador digital. No entiendo para qué sirven. Un silencio repentino se hizo al otro lado de la línea. El tecleo del teclado cesó en seco. Incluso oí un claro crujido, como si Manuel se hubiera levantado de golpe de su silla, haciendo que rozara con el suelo. El silencio duró solo unos segundos, pero para mí fue una eternidad. Fue pesado y premonitorio. Entonces, la voz de Manuel sonó completamente transformada. Ya no había calma ni ajetreo, sino una tensión y una urgencia inusuales. Mamá, ¿qué acabas de leer? ¿Puedes leerme de nuevo el nombre de la tienda en la factura? Es Equipos Químicos Industriales Vargas, S.A.D.C.B. Hijo, respondí, con el corazón encogido. Tras una breve y aterradora pausa, Manuel casi gritó al teléfono, con la voz quebrada por el pánico. «Mamá, ¿dónde estás? Quédate en casa y cierra todas las puertas con llave ahora mismo. La principal, la de atrás, todas. No te muevas de ahí. Voy para allá ahora mismo». «Manuel, ¿qué pasa?» «No preguntes nada. Haz lo que te digo, mamá». Colgó bruscamente antes de que pudiera decir nada más. Me quedé paralizada en medio de la sala, con el teléfono ya en silencio en la mano, mis oídos zumbando con las últimas advertencias de mi hijo. Mi corazón latía en mi pecho como un tambor de guerra. El silencio familiar de la casa de repente se volvió sofocante, pesado, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto denso. Y entonces, en medio de esa quietud espeluznante, lo oí. Un zumbido muy suave, un sonido constante y mecánico, que venía de la puerta que llevaba al sótano. Un sonido que probablemente siempre había estado ahí, pero al que nunca le había prestado atención. Ahora, en este silencio mortal, se oía más claro y aterrador que nunca. Me quedé petrificada en medio de la sala. El teléfono se me resbaló de la mano inerte y cayó sobre la alfombra gruesa sin hacer ruido. La advertencia de Manuel todavía resonaba en mis oídos, aguda y llena de pánico, ahogando cualquier otro sonido, excepto uno, el zumbido del sótano. Ahora que el silencio se había vuelto denso, ese sonido parecía cada vez más claro, más fuerte, como un insecto mecánico gigante respirando su vida insensible. No era ruidoso, pero era persistente. Un sonido mecánico y frío, completamente ajeno a los ruidos familiares de esta casa. Antes, quizás se había perdido entre el sonido de la televisión, las risas, el traqueteo de las ollas. Pero ahora, era el único sonido, y me aterrorizaba. Un impulso irresistible, una mezcla de miedo y curiosidad, arrastró mis pies hacia la puerta de roble que llevaba al sótano. Puse la mano en el pomo de metal. Estaba helado, y el frío que me recorrió la piel me hizo estremecer. Intenté girarlo. No se movió. La puerta estaba cerrada con llave. Me quedé rígida. Esta puerta nunca se cerraba con llave. Recordaba perfectamente las palabras de José. Siempre decía que el sótano debía estar ventilado, que el aire debía circular, que nunca debía cerrarse con llave. Era una de las reglas no escritas de la casa. ¿Quién la había cerrado? ¿Y por qué? Un escalofrío me recorrió la espalda. Presa del pánico, recogí el teléfono e intenté volver a llamar a Manuel. Pero fue inútil. El teléfono de mi hijo solo sonaba en vano en algún espacio vacío antes de pasar al buzón de voz. El número que usted marcó. La voz automática e insensible sonó como una burla. Estaba completamente incomunicada, sola en mi propia casa, con una amenaza invisible que se hacía cada vez más evidente. Las palabras de Manuel volvieron a mi mente. Cierra todas las puertas con llave. El miedo finalmente venció a mi estupor.
Fue como una descarga eléctrica que obligó a mi cuerpo a actuar. Corrí hacia la puerta principal y con manos temblorosas puse el cerrojo. El clac seco de la barra de metal sonó pesado. Corrí a la puerta trasera que daba al jardín y la cerré con fuerza. Luego, di una vuelta por el primer piso, cerrando y echando el cerrojo a todas las ventanas, convirtiendo la casa en una fortaleza inexpugnable desde el exterior, pero también en una jaula que me aprisionaba. Justo cuando estaba echando el último cerrojo de la ventana de la cocina, un sonido agudo desde el exterior rompió el silencio. El chirrido de un coche frenando bruscamente justo delante de la puerta. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto sonó como un grito de dolor. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién era? Corrí a la puerta principal y contuve la respiración para mirar por la mirilla. Era Manuel, pero no era el hijo tranquilo y sereno que yo conocía. Se tambaleó al salir del coche, sin siquiera molestarse en cerrar la puerta. Su rostro estaba pálido como el papel, el pelo revuelto, la corbata torcida. Buscó las llaves en su bolsillo, pero sus manos temblorosas lo traicionaron. El manojo de llaves cayó al suelo con un estruendo. Soltó una palabrota y se agachó a recogerlas, con un aspecto de pánico lamentable. La cerradura traqueteó. La puerta principal se abrió de golpe. Manuel entró en la casa como un huracán. Se quedó sin aliento en el umbral, con el sudor empapándole la frente y corriéndole por las sienes. Su camisa blanca estaba arrugada y pegada a su espalda. Sus ojos recorrieron la sala, con una mirada salvaje, como si buscara un peligro invisible acechando en la oscuridad. Cuando sus ojos se posaron en mí, soltó un suspiro de alivio, con el pecho subiendo y bajando violentamente. Y entonces gritó, con la voz quebrada por el miedo y el agotamiento: «Mamá, ya no podemos seguir en esta casa. Tenemos que mudarnos ya». Su grito fue como un puñetazo invisible en mi pecho. El susto fue tal que se me cayó la factura que sostenía con fuerza. El frágil papel voló por el aire y aterrizó suavemente en el suelo, quedando entre los dos como una prueba silenciosa. «¿Manuel? ¿Qué está pasando, hijo?», balbuceé. Mi propia voz sonaba extraña. Él no respondió de inmediato. Se abalanzó hacia mí. Sus dedos se aferraron a mi brazo con tanta fuerza que me dolió. «No hay tiempo para explicar, mamá. Ven conmigo, ahora mismo». No me dio oportunidad de reaccionar. Me arrastró hacia las escaleras, con pasos apresurados y decididos. Pero cuando pasamos junto a una pequeña rejilla de ventilación en la pared, al pie de las escaleras, Manuel se detuvo de repente. Me soltó, se tapó la nariz y la boca con una mano y empezó a toser violentamente. Eran ataques de tos que le sacudían el pecho. Su mirada se clavó en la rejilla de metal, una mirada llena de horror y una terrible comprensión, como si acabara de ver al diablo exhalando desde allí. «Rápido, mamá, a tu habitación», me instó, su voz más urgente que nunca, mezclada con una tos seca. Me empujó delante de él, casi tirándome por los últimos escalones para entrar en mi dormitorio. Abrió de un tirón la puerta del armario. «¿Dónde están tus documentos? ¿La libreta de ahorros? Y tus pastillas para la presión. ¡Rápido!». Hablaba como si diera órdenes, sin vacilar. Mientras hablaba, se puso de puntillas y bajó una vieja maleta de viaje polvorienta de encima del armario, tirándola directamente sobre la cama. El polvo voló por todas partes. La escena pacífica de la mañana se había desvanecido por completo, dejando solo el caos y un miedo atroz que me oprimía el corazón. Me quedé paralizada, aturdida como si alguien me hubiera dado un fuerte golpe en la cabeza. La escena ante mí era como una película caótica a cámara lenta. Mi hijo, Manuel, el hombre adulto, el pilar de la familia, ahora estaba metiendo cosas frenéticamente en la vieja maleta de viaje. Ropa, documentos, incluso mi frasco de pastillas para la presión. Todo era arrojado adentro deprisa, sin orden. El polvo de la vieja maleta se levantó, danzando en el rayo de sol que entraba por la ventana, creando una escena dolorosamente surrealista. Mi mente no podía procesar esta realidad. Hacía solo una hora, estaba preparando café, sonriendo al dibujo de Sofía. Hace una hora, mi mundo todavía estaba intacto. «Manuel, para un momento». Me acerqué, agarrando su brazo que no dejaba de moverse. Necesitaba una explicación. No podía simplemente dejarme arrastrar por este torbellino de pánico.
Tienes que decirme qué está pasando. ¿Es todo por esa factura? Manuel no dejó de hacer la maleta, pero asintió repetidamente. Su respiración era agitada y entrecortada. Sí, mamá, esa factura. Llevo semanas notando que algo no va bien. Mis dolores de cabeza, tú toses más. Así que instalé una pequeña cámara a escondidas, en el sótano. Se detuvo un segundo y me miró directamente a los ojos. En los ojos de mi hijo vi una mezcla de ira, miedo y un dolor indescriptible, el dolor de la traición. Su voz tembló, casi rompiéndose en un sollozo. Mamá, es Isabela. Ese nombre, pronunciado en estas circunstancias, sonaba como una maldición. Ella instaló una máquina ahí abajo, un sistema complejo. Mamá. Tragó saliva. Sus ojos contenían una verdad aterradora. Creo que nos está envenenando a todos, lentamente. Un poco cada día, a través del sistema de ventilación. Cada palabra de Manuel fue como un martillazo en mi mente. Me dio vueltas la cabeza, la habitación se tambaleaba. ¿Isabela? ¿Mi dulce y atenta nuera? No, imposible. Ella cuidaba de Sofía, le exprimía jugo de naranja, me recordaba que tomara mis medicinas todos los días. La imagen de una nuera devota, una madrastra dedicada en la que siempre había confiado, se estaba haciendo añicos. Era seguramente un terrible error. Justo en ese momento, en medio del tenso silencio de la habitación, sonó un tono de llamada familiar, la melodía alegre y clara de la canción favorita de Sofía. Era mi teléfono, que estaba en la mesita de noche. Miré la pantalla iluminada. El nombre Isabela aparecía claramente. Junto a él, su foto de perfil. Sonreía radiante, abrazando a Sofía en su viaje al parque la semana pasada. Esa sonrisa, esa mirada, ¿cómo podían pertenecer a una asesina? Por un acto reflejo, me acerqué, con la intención de contestar. Quizás todo era un malentendido. Quizás llamaría y lo explicaría todo. Necesitaba oír su voz. Necesitaba creer que mi hijo estaba equivocado. ¡No! Manuel soltó un grito desgarrador, un grito lleno de desesperación. Se abalanzó como un tigre, arrebatándome el teléfono de la mano justo antes de que mi dedo tocara la pantalla. «No le contestes, bajo ningún concepto». Me miró, con una determinación aterradora. El teléfono seguía sonando en su mano, como la llamada del diablo. Pero quizás solo quiere saber cómo estamos. Protesté débilmente con la voz quebrada. Una parte de mí todavía se aferraba obstinadamente a la buena imagen de Isabela. «No, mamá». Manuel negó con la cabeza, su pelo revuelto. «No lo entiendes. No llama para preguntar cómo estamos. Si contestas, sabrá que la hemos descubierto. Con que digas una sola palabra fuera de lo normal, lo sabrá. Te preguntará dónde estás. Se inventará alguna excusa para mantenernos aquí hasta que sea demasiado tarde. No podemos dejar que lo sepa». Miré fijamente el rostro aterrorizado de mi hijo. Luego, mi mirada cayó inconscientemente sobre la foto sonriente de Isabela en la pantalla del teléfono. De repente, todo pasó como una película rápida en mi cabeza. La quemadura química de color rojo violáceo en su muñeca. Su actitud nerviosa y forzada cuando le pregunté. La puerta del sótano cerrada con llave de forma inusual. El zumbido constante e insensible de alguna máquina. La tos violenta de Manuel al pasar por la rejilla de ventilación. Todas las piezas sueltas y sin sentido de repente encajaron, formando una imagen completa y espeluznante. Sentí la garganta seca. Un mareo me invadió, obligándome a apoyarme en el borde de la cama. ¿Sería posible que toda esa dulzura y preocupación fuera solo una obra de teatro cuidadosamente calculada? Manuel no esperó mi respuesta. No me dio ni un segundo más para hundirme en esa horrible verdad. Con un movimiento decidido, pulsó el botón rojo de colgar. La alegre melodía se silenció, devolviendo a la habitación su silencio mortal. Inmediatamente después, mantuvo pulsado el botón de encendido y la pantalla de mi teléfono se apagó. «El mío también lo apagaré. No podemos dejar que rastree nuestra ubicación», dijo.
con la voz un poco más calmada, pero aún sin ocultar la urgencia. Volvió a la maleta y cerró la cremallera con fuerza. El sonido de la cremallera fue como una línea divisoria, cerrando nuestra antigua vida. Listo. Tenemos que irnos. Manuel me tomó firmemente de la mano, sacándome del dormitorio con una urgencia que no admitía demoras. Vamos, mamá, al coche ya. Sus pasos eran firmes y fuertes, pero podía sentir el temblor que le recorría el brazo. Bajamos las escaleras a toda prisa. Cada peldaño de madera crujía como un lamento por la paz rota. Cuando pasamos junto a la puerta del sótano en el pasillo, una fuerza invisible me detuvo. Me paré en seco, haciendo que Manuel se tambaleara. «Espera, Manuel». Él se volvió a mirarme con una expresión de impaciencia y preocupación evidente. «Mamá, no hay tiempo. Tenemos que irnos ya». «Lo sé», respondí, y me sorprendió mi propia voz. No temblaba, sino que era extrañamente decidida. «Pero dijiste que habías instalado una cámara. Viste la prueba con tus propios ojos. Yo necesito verlo. No puedo huir de mi propia casa basándome solo en palabras. Necesitamos pruebas irrefutables, una verdad que mis propios ojos deben ver. No era solo por la policía, era por mí. Necesitaba presenciar esta horrible verdad con mis propios ojos para poder matar por completo la imagen de la nuera devota que estaba tan arraigada en mi mente. Necesitaba enfrentarme al demonio que se escondía justo bajo mis pies. Manuel me miró fijamente a los ojos. Vio determinación, no un miedo ciego. Dudó un segundo y luego asintió con decisión. «Sí, tienes razón. La policía necesitará pruebas». Me soltó la mano y corrió a la cocina. Oí el sonido de un cajón abriéndose bruscamente, el traqueteo del metal. Un momento después, regresó con una pequeña palanca en la mano, una vieja herramienta de José que solía usar para arreglar cosas en la casa. Ahora, se usaría para romper esta misma casa. Metió el extremo plano de la palanca en la rendija de la puerta y usó toda su fuerza para forzar la cerradura. El metal chirrió contra la madera seca, un sonido agudo en el silencio de la casa. ¡Crack! La cerradura se rompió. La puerta se abrió de golpe, como una boca apestosa que exhala un largo suspiro contenido. Inmediatamente, una bocanada de aire húmedo y mohoso, con un indescriptible olor a productos químicos, nos golpeó en la cara. Era un olor extraño, picante y a la vez un poco dulzón y nauseabundo. Este olor era mucho más denso que la vaga sensación que a veces olía en el piso de arriba. Me dio náuseas. Manuel encendió la linterna de su teléfono. Un rayo de luz blanca y fría barrió los viejos escalones de madera que descendían a la profunda oscuridad de abajo. «Quédate aquí arriba, mamá», dijo, con la voz más grave. «No, voy contigo», respondí, agarrándome con fuerza a la barandilla de madera desgastada. Tenía que enfrentarme a esta verdad, por muy cruel que fuera. Bajamos con cuidado, escalón por escalón. El sótano estaba tan desordenado como siempre, con cajas viejas, muebles rotos cubiertos por el polvo del tiempo. Pero hoy, el aire aquí tenía un aire siniestro. La luz de la linterna de Manuel recorrió las pilas de cajas de cartón, las bicicletas viejas, y luego se detuvo en un rincón escondido, detrás de un viejo armario que José había dejado. Mi corazón pareció detenerse. Escondido detrás del armario había una escena espantosa, algo que no pertenecía en absoluto a este lugar. Un extraño sistema de maquinaria instalado con una pulcritud y profesionalidad aterradoras. Un tanque de polietileno de color azul claro, sin ninguna etiqueta, estaba conectado a una pequeña bomba electrónica que zumbaba suavemente. Desde la bomba, unos finos tubos de plástico transparente, como hilos de pescar, se deslizaban por las grietas y se conectaban directamente al conducto principal de metal del sistema de aire acondicionado, el corazón y los pulmones de toda la casa. Justo al lado de la bomba había un temporizador digital. Su pantalla LED roja mostraba números en funcionamiento, fríos y precisos. Podía imaginarlo programado para bombear una pequeña cantidad de líquido mortal a ciertas horas del día, mezclándose con el aire que respirábamos, infiltrándose en nuestros cuerpos silenciosamente. Me tambaleé y tuve que apoyarme en la pared fría y húmeda para no caerme. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Esto no era un malentendido.
era un complot de asesinato cuidadosamente calculado, una trampa fría tendida en nuestro propio hogar. Manuel enfocó la linterna en el suelo de cemento. Junto a la maquinaria había un par de guantes de goma amarillos tirados y una pequeña máscara de gas. Cerca de allí, una libreta de cuero negro se había caído de una caja de cartón abierta. Mi hijo se agachó y la recogió. Pasó las páginas, el haz de luz de la linterna iluminando las palabras escritas a mano. Era la letra de Isabela. Cuidada, elegante y hermosa, la misma letra que yo había elogiado tantas veces. Pero su contenido era diabólico. Era un diario detallado hasta lo espeluznante. Fechas, dosis de bombeo, horas de funcionamiento de la máquina. Junto a las cifras técnicas había notas frías sobre nuestro estado de salud, observaciones que yo había confundido con preocupación. 15 de noviembre. Mamá tose más por la mañana. Parece que el fármaco empieza a hacer efecto. 22 de noviembre. M. Manuel se queja de cansancio, dolores de cabeza frecuentes después del trabajo. Bien. 28 de noviembre. Aumentar la dosis un 5% a partir de la próxima semana. Es necesario acelerar el proceso. No pude contener las lágrimas. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Manuel apretó los dientes temblando de rabia. Levantó su teléfono y fotografió todo el sistema y cada una de las páginas de ese diario criminal. Pasó a la última página. Una frase estaba escrita como una afirmación. La casa y toda la fortuna del señor José pronto serán mías. Solo un poco más de paciencia. Esa fue la puñalada final, directa a mi corazón sangrante. Ya no había duda. El amor, la preocupación, todo era una farsa. Suficiente, dijo Manuel, con la voz ronca de odio y dolor. Tenemos que salir de aquí ahora. Casi nos caemos subiendo los últimos escalones, huyendo de ese sótano oscuro, como si escapáramos del infierno. Detrás de nosotros, Manuel cerró la puerta de madera de golpe. El fuerte ¡bam! Resonó por el pasillo, un sonido tan definitivo como si acabáramos de sellar al demonio y todos sus crímenes en la oscuridad, pero sabía que el verdadero peligro seguía ahí fuera. Manuel no dijo una palabra más. El shock y el asco habían sido reemplazados por una fría determinación. Me agarró del brazo con fuerza, sacándome de la casa sin darme un segundo para mirar atrás. Todo sucedió muy rápido. Abrió la puerta del coche, me empujó al asiento del copiloto y luego arrojó la maleta de viaje bruscamente en el asiento trasero. Inmediatamente después, saltó al asiento del conductor, metió la llave y arrancó el motor. El coche rugió con furia y salió disparado de la pequeña calle, dejando atrás nuestro hogar, que ahora se había convertido en una fría escena del crimen. Todavía temblaba, acurrucada en el asiento. La imagen de la máquina mortal y las palabras en el diario de Isabela me atormentaban, repitiéndose en mi cabeza como una pesadilla sin fin. El paisaje familiar fuera de la ventana pasaba como una mancha borrosa. Ya no lo reconocía. Mi mundo entero se había puesto patas arriba. Nosotros, ¿a dónde vamos ahora, Manuel? Pregunté con voz temblorosa y rota. Manuel, mientras zigzagueaba por la carretera, me miró rápidamente por el rabillo del ojo. A la comisaría, mamá, ahora mismo. Tenemos que denunciarlo todo. Tenemos pruebas suficientes. Era un plan lógico, lo único correcto que podíamos hacer. Pero entonces, justo cuando el coche se incorporaba a la avenida principal, frenó en seco. El chirrido agudo de los neumáticos contra el asfalto me lanzó hacia adelante. El cinturón de seguridad me apretó el pecho. Golpeó el volante con fuerza. No puede ser. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué ocurre? Pregunté alarmada, con el corazón desbocado. Manuel no me miró. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en el vacío, una mirada marcada por un miedo extremo, un miedo aún mayor que el que acabábamos de presenciar en el sótano. «Sofía», exclamó. El nombre fue como una puñalada en el aire. «Está en la escuela. Mamá, ¿entiendes? La llamada de antes. Isabela te llamó y no pudo contactarte. Pronto se dará cuenta de que algo va mal. Sabrá que hemos escapado». Se giró bruscamente hacia mí, con el rostro pálido por una terrible comprensión. «Y cuando sepa que hemos huido, ¿cuál será el primer lugar? La primera persona en la que pensará esa malvada. Será Sofía. Ella es nuestro único punto débil». Mi corazón se detuvo por un instante. Un sudor frío.
Era verdad. Sofía, mi pequeña nieta, todavía estaba inocentemente en la escuela, sin saber nada del demonio disfrazado de madrastra. Isabela podría ir perfectamente a la escuela, inventar alguna excusa de emergencia, un accidente, un asunto familiar urgente, para recoger a Sofía antes de la hora de salida. La escuela le creería, y entonces tomaría a mi nieta como rehén. Ese pensamiento era más aterrador que la muerte. ¡A la escuela! ¡Vamos a la escuela ya!, grité. El miedo por mi nieta había superado todo el shock anterior. Manuel no necesitó que dijera más. Giró bruscamente el volante. El coche dio una vuelta cerrada en la carretera y los neumáticos volvieron a chirriar. Aceleró, el motor rugió y el coche salió disparado como una flecha hacia la escuela primaria Benito Juárez. «Mamá, coge mi teléfono del bolsillo de la chaqueta», ordenó, sin apartar la vista de la concurrida carretera. Su voz ahora era fría y concentrada. «Llama al 911. Ahora mismo». Temblorosa, metí la mano en el bolsillo de su chaqueta y saqué el teléfono. Nunca en mi vida había tenido que llamar a emergencias. La pantalla se iluminó. Respiré hondo para calmarme y marqué los 3 números fatídicos. Una voz de mujer, tranquila y profesional, sonó al otro lado. 911. ¿Cuál es su emergencia? Intenté que mi voz no se quebrara y le conté todo de la forma más breve y clara posible, aunque sentía el pecho oprimido. Soy María Gómez. Yo sospecho que mi nuera está intentando asesinarnos, con gas venenoso en nuestra casa. La dirección es... Le di la dirección de casa, con voz apresurada. La operadora al otro lado tecleaba en su teclado. El sonido rítmico contrastaba brutalmente con el caos de nuestro coche. Pero eso no es lo más importante ahora, continué, con la voz llena de pánico, casi suplicante. Lo más importante es mi nieta, Sofía Gómez, de 8 años. Está en la escuela primaria Benito Juárez. Tememos que vaya para allá, que la secuestre. Por favor, vayan allí ahora. Por favor. Señora, cálmese. ¿Puede describir a la sospechosa? Su voz seguía siendo tranquila, tratando de calmarme. Describí a Isabela, desde su ropa hasta su complexión y el tipo de coche que conducía. Manuel, a mi lado, con la vista fija en la carretera, añadió el número de la matrícula que recordaba. Hemos enviado una unidad a la dirección de su casa y otra a la escuela de la niña. Por favor, manténgase en la línea y conduzcan a un lugar seguro, dijo la operadora. No, no podemos ir a un lugar seguro, dijo Manuel en voz alta para que la operadora lo oyera, con la voz tensa. Vamos de camino a la escuela. Tenemos que llegar antes que ella. Seguía sujetando el teléfono con fuerza contra mi oreja. A través del teléfono pude oír las sirenas que empezaban a sonar en algún lugar lejano de la ciudad. Ese sonido era a la vez una esperanza y la señal de una persecución angustiosa. La carrera por la vida de mi nieta había comenzado de verdad. Días después, cuando todo había terminado, a través del relato tranquilo y monótono del inspector, se fue dibujando otra imagen de aquella fatídica tarde, una que se desarrollaba en paralelo a nuestra desesperada huida y de la que éramos víctimas sin saberlo. El inspector contó que, en el mismo momento en que Manuel y yo estábamos paralizados en el sótano, Isabela estaba sentada en una cafetería de lujo en Polanco. Cerré los ojos, tratando de imaginar la escena. Isabela, con su elegante vestido, el pelo recogido en un moño alto, removiendo con elegancia un capuchino cubierto de espuma de leche. Estaba sentada frente a su amante, Alberto. No tenían ni idea de que su obra perfecta estaba a punto de terminar. Solo 1 o 2 meses más, relató el inspector las palabras de Alberto, y su voz fue como agujas clavándose en mis oídos. El médico diagnosticará a la anciana con insuficiencia respiratoria crónica, debido a la edad, y a Manuel un derrame cerebral por exceso de trabajo. Nadie sospechará nada. Me estremecí. La anciana. Así me llamaba a mis espaldas, después de sus dulces «mamá». Sentí náuseas. Habían planeado nuestras muertes con un detalle y una frialdad como si estuvieran discutiendo un negocio. Alberto, ese hombre con una sonrisa astuta que solo había visto de pasada, le tomó la mano a Isabela
y le preguntó sobre el plan para vender la casa. Mi casa y la de José, llena de nuestros recuerdos. Ya la habían tasado, ya habían contactado a una inmobiliaria, habían planeado su vida de lujo sobre la tumba de mi familia. Y entonces el drama comenzó a tomar otro rumbo. Según Alberto, continuó el inspector Ramírez, Isabela sacó su teléfono. Dijo que tenía que llamar a casa para preguntar por su suegra, como de costumbre. Se me encogió el corazón. Recordé perfectamente el alegre tono de llamada en mi dormitorio y la imagen de la sonrisa de Isabela en la pantalla. No era una llamada para saber cómo estaba, era una llamada de control, para comprobar si la dosis de veneno de hoy había hecho efecto, para comprobar si todavía respirábamos. Cuando nadie contestó, ni al teléfono fijo, ni a mi móvil, ni tampoco Manuel, una inquietud empezó a crecer en ella. Alberto le aconsejó que no se preocupara, pero el instinto de una depredadora le dijo a Isabela que algo no iba bien. Aquí es cuando todo cambió, dijo el inspector. Su voz se volvió más seria. Isabela tenía instalada una aplicación de seguimiento oculta en el coche de su hijo. Manuel, que abrazaba a Sofía, levantó la cabeza. Su mirada pasó del asombro a la furia. Sentí un escalofrío. Habíamos vivido con una espía, una asesina, en nuestra propia casa sin saberlo. Nuestra privacidad, nuestra seguridad, todo había sido violado de la manera más cruel. En la pantalla de su teléfono, el punto rojo que indicaba la ubicación del coche de Manuel no estaba en la oficina ni en casa. Se movía a una velocidad vertiginosa por la avenida, dirigiéndose a un único lugar, la escuela primaria Benito Juárez. Nos han descubierto, él lo sabe. Había siseado Isabela, según el testimonio de Alberto. El inspector se detuvo un momento y nos miró directamente. Y esta es la peor parte, señora. Al darse cuenta de que el plan había fracasado, Alberto propuso un plan B, un plan aún más cruel. Contuve la respiración, agarrándome al brazo del sillón. Llegarían a la escuela primero, dijo lentamente, palabra por palabra. Recogerían a Sofía. La usarían como amuleto. Con ella en su poder, podrían obligar a su hijo a entregarles el dinero y a guardar silencio, a cambio de la seguridad de Sofía. Al oír esto, no pude más. Un sollozo ahogado escapó de mi garganta. Manuel abrazó a su hija con más fuerza. Todo su cuerpo temblaba de ira y de un miedo tardío. Mi Sofía, mi angelito, casi se convierte en rehén en manos de gente desalmada. El inspector contó que tiraron el dinero sobre la mesa, salieron corriendo de la cafetería y se marcharon a toda velocidad en el deportivo de Alberto. El coche de Manuel avanzaba como una bestia herida, rugiendo y enloquecido. Todo fuera de la ventana no era más que manchas de color. Me agarré con fuerza al asidero de la puerta. Los nudillos blancos, mi corazón latiendo desbocado en mi pecho como un pájaro enjaulado. Cada latido era un eco del nombre Sofía en mi mente. Estamos en la avenida Insurgentes, llegando al cruce con Reforma, dijo Manuel en voz alta al teléfono que yo seguía apretando contra mi oreja. Estaba informando de nuestra posición a la operadora del 911. La voz tranquila de la mujer al otro lado seguía sonando rítmicamente, preguntando por la situación y asegurando que las unidades de policía estaban en camino. Pero para mí, cada segundo que pasaba era una eternidad. La policía estaba en alguna parte, pero Isabela y su amante podrían estar ya cerca. Justo en ese momento, como para burlarse de nuestra desesperación, un mar de luces de freno rojas se encendió delante. Nos encontramos con una larga fila de coches atascados. El semáforo del gran cruce de delante acababa de ponerse en rojo. «¡Maldita sea!», gruñó Manuel, golpeando el volante con un gesto de impotencia. «¡Vamos! ¡Vamos!». Miré el reloj del salpicadero. El minutero se acercaba lentamente a la hora fatídica. Se acercaba la hora de salida de la escuela. Solo quedaban unos pocos minutos. Podía imaginar la escena, el timbre sonando, la puerta de la escuela abriéndose y los niños saliendo en tropel como una bandada de pájaros. Mi Sofía estaría allí, con su coleta balanceándose, una sonrisa inocente en su rostro, sin saber que el lobo con piel de cordero la acechaba para atraparla. Una fría desesperación se apoderó de mí. Cerré los ojos y, en la oscuridad de mi mente,
La imagen de Lucía, la difunta esposa de Manuel, apareció con claridad. Sonreía, una sonrisa dulce y confiada, exactamente igual que la de Sofía. Recordé la promesa que le hice en su lecho de muerte, justo antes de que se fuera. Le prometí que siempre cuidaría y protegería a Sofía, que la amaría en su lugar. Lucía, susurré en mi corazón, una oración silenciosa. Por favor, protege a nuestra nieta. Por favor, cuídala. ¡Ting! El semáforo se puso en verde. Manuel parecía estar esperando justo eso. Pisó el acelerador y el motor rugió en respuesta. El coche se abrió paso entre los demás con una habilidad y una temeridad impresionantes. Podía oír los bocinazos enfadados de otros conductores, pero no teníamos cabeza para ellos. Cuando giramos en la pequeña calle que llevaba a la escuela, sentí que el corazón se me salía del pecho. El ambiente aquí era más tranquilo, con hileras de árboles verdes a ambos lados de la carretera. Pero esa paz solo hacía que nuestra persecución fuera más urgente. Y entonces lo vi. A unas 2 manzanas, en un cruce paralelo que cortaba nuestra calle, vislumbré un familiar coche deportivo plateado. Brillaba bajo el sol, una belleza ostentosa pero mortal. Manuel, allí, señalé, con la voz quebrada. El coche de Alberto. Manuel también lo vio. El terror se reflejó en su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados en sangre. Tomaron un atajo. Maldita sea, están más cerca que nosotros. La carrera ya no era una fantasía ni una advertencia telefónica. Se estaba desarrollando ante nuestros ojos. Una carrera paralela en 2 calles diferentes, con un único destino, la puerta de hierro de la escuela primaria. El coche de Alberto también aceleró. Claramente ellos también nos habían visto. Sabían que íbamos. A Manuel ya no le importaban las normas de tráfico. Tocó el claxon sin parar, un sonido agudo y desesperado. Se saltó un semáforo en amarillo a punto de ponerse en rojo en el siguiente cruce, zigzagueando entre los coches que iban en su carril. Algunos conductores enfadados bajaron las ventanillas para insultarnos, pero esas palabras eran como el viento. Podía ver la puerta de la escuela al final de la calle. Se acercaba cada vez más clara. Vi a algunos niños que ya empezaban a salir, puntos de colores alegres en la acera. Se me encogió el corazón. La hora de salida. El coche de Alberto también estaba girando hacia esta calle desde otra dirección. Estaban a solo unas decenas de metros de la puerta. No llegaríamos a tiempo. La distancia era demasiado corta. ¡No llegamos!, exclamé desesperada. Las lágrimas empezaron a brotar. Me sentí completamente derrotada. Habíamos perdido. Justo en ese momento de máxima desesperación, sonó un sonido familiar pero potente. La sirena de la policía. De un pequeño callejón cercano que no habíamos visto, salieron de repente 2 coches de policía. Las luces azules y rojas parpadeaban frenéticamente. La sirena rasgaba el silencio. No nos perseguían a nosotros. Se interpusieron justo delante del coche de Alberto. El chirrido de los frenos fue ensordecedor y prolongado. Salió humo de los neumáticos. El deportivo plateado se vio obligado a detenerse bruscamente, a solo unos pasos de la puerta de la escuela. Manuel aprovechó la oportunidad de oro. Aceleró por última vez. El coche pasó zumbando junto al vehículo bloqueado y se detuvo justo delante de la puerta de la escuela. El motor seguía rugiendo de ira. La carrera había terminado. Habíamos llegado a tiempo. El motor seguía rugiendo de rabia, pero Manuel ni siquiera lo había apagado cuando abrió la puerta de golpe y salió corriendo. El shock y la persecución angustiosa me habían dejado sin fuerzas. Mis piernas se sentían como gelatina. Pero la imagen de la puerta de hierro de la escuela, justo delante de mí, fue como un estímulo, dándome una fuerza que no creía tener. Salí rápidamente del coche, agarrándome a la puerta para mantenerme en pie, mi mente completamente enfocada en un único objetivo: Sofía. Justo en ese momento, un sonido familiar y claro resonó, rompiendo la tensión sofocante. El timbre de salida de la escuela. Rin, rin, rin. La pesada puerta de hierro de la escuela fue abierta lentamente por el conserje. Y entonces, como un río desbordado, los niños salieron en tropel, con sus risas y charlas, las mochilas de todos los colores bailando en sus espaldas. La escena era tan normal,
tan pura, un contraste doloroso con la oscura verdad que llevábamos dentro. Mi corazón latía con fuerza mientras mis ojos recorrían el mar de rostros infantiles, tratando de encontrar la pequeña figura familiar de mi nieta. Cada niño que pasaba corriendo me encogía el corazón por un segundo. ¿Dónde estaba? ¿Realmente habíamos llegado a tiempo? Y entonces la vi. Sofía iba de la mano de una amiga, su coleta castaña avellana balanceándose con cada paso. Estaba absorta contando algo, con una gran sonrisa. En el momento en que sus ojos se encontraron con los nuestros, se detuvo un segundo, y luego soltó un grito de alegría que ahogó todos los demás sonidos. ¡Abuela! ¡Papá! Soltó la mano de su amiga y corrió hacia nosotros como una pequeña flecha. Mi mundo en ese momento se redujo a la figura de mi nieta corriendo hacia mí. Manuel se arrodilló sobre una rodilla, abriendo los brazos. Sofía se lanzó a los brazos de su padre como un pequeño torbellino, con tanta fuerza que hizo que Manuel se inclinara hacia atrás. La abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su pelo con olor a champú de niños. Pude oír el sollozo ahogado y contenido de mi hijo, un sonido de alivio supremo, del miedo que acababa de disiparse. Me acerqué y abracé a padre e hija, tratando de transmitirles todo mi calor y amor. El calor de la familia nos envolvió, un círculo protector y sólido. En ese breve y precioso momento, sentí como si todo el peligro se hubiera alejado, como si el demonio llamado Isabela nunca hubiera existido. Pero esa paz fue destrozada por un grito agudo, un sonido lleno de ira y desesperación, completamente fuera de lugar en el patio de la escuela. ¡Manuel! Nos giramos al unísono. Isabela había salido del deportivo que la policía había bloqueado. Su rostro, habitualmente hermoso y dulce, estaba ahora desfigurado, rojo y manchado de lágrimas de rabia. La máscara perfecta había caído. El pelo, antes recogido en un moño impecable, ahora tenía algunos mechones sueltos, pegados a su frente sudorosa. Parecía salvaje y peligrosa, como un animal acorralado. «¡Devuélveme a mi hija!», gritó, y empezó a correr hacia nosotros. Algunos otros padres que recogían a sus hijos se giraron sorprendidos, cuchicheando. Alberto también había sido sacado del coche por la policía. Luchaba débilmente, tratando de liberarse de dos agentes corpulentos. «Es solo un malentendido. Vinimos a recoger a nuestra hija. ¿Qué están haciendo?», gritaba, tratando de montar una escena patética ante la multitud. Sofía, asustada, se acurrucó contra su padre. «¿Qué le pasa a mamá Isabela? ¿Por qué los policías la están arrestando?», susurró con la voz temblorosa. La pregunta inocente de la niña fue como un cuchillo en mi corazón. Tiré suavemente de Sofía para ponerla detrás de mí, usando mi viejo cuerpo para protegerla de la fea escena que tenía delante. Manuel se irguió, protegiéndonos a las dos. Se enfrentó a la mujer que una vez amó. Sus ojos ahora solo mostraban frialdad y desprecio. Isabela estaba a solo unos pasos de nosotros. Sus ojos brillaban. No miraba a Manuel, sino a Sofía, que se escondía detrás de mí. Extendió la mano como una depredadora a punto de atrapar a su presa. «Se acabó, Isabela», dijo Manuel con la voz fría como el hielo, sin emoción alguna. Justo cuando la mano de Isabela, con sus uñas pintadas de rojo, estuvo a punto de tocar mi hombro, un policía se abalanzó. Se movió con rapidez y profesionalidad, le sujetó un brazo, le inmovilizó el hombro y la derribó al suelo en un instante. «Queda arrestada bajo sospecha de intento de asesinato», dijo el agente con voz firme, esposando sus manos que se debatían detrás de su espalda. Isabela ya no gritaba. Con la cara pegada al frío suelo, se echó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran los sollozos de una perdedora, de una actriz cuyo drama había terminado de la forma más patética. Vi llegar más coches de policía y una ambulancia, con las sirenas a todo volumen. La zona alrededor de la escuela fue rápidamente acordonada con cinta amarilla. Me volví y abracé a Sofía con fuerza. Temblaba en mis brazos, escondiendo la cara en mi regazo. Le acaricié el pelo, susurrándole palabras de consuelo. «Ya pasó, mi amor. La abuela y papá están aquí». Todo había terminado de verdad. Estábamos a salvo. Han pasado 3 semanas. 3 semanas que se han sentido como 3 siglos.
estamos alojados temporalmente en un pequeño apartamento de servicios en el centro de la ciudad, un lugar provisional organizado por la policía para la protección de testigos. El apartamento es limpio, cómodo, pero sin alma, completamente extraño. Desde el balcón puedo ver el ajetreado tráfico de la Ciudad de México, un flujo interminable de otras vidas, otras historias a las que no pertenezco. Estoy sentada en la silla de mimbre del balcón, dejando que la brisa de la mañana me acaricie las mejillas. El periódico de la mañana está sobre la mesa, con un gran titular en negrita en la primera plana que me llama la atención. El caso de la viuda negra de los suburbios. La impactante confesión del cómplice. Alberto, para obtener una reducción de la pena, lo había confesado todo, cada detalle, cada plan, cada mentira. Al leer las líneas del periódico, me di cuenta de que todo era peor de lo que habíamos imaginado. Isabela no solo quería apoderarse de la casa y los ahorros que José había dejado. También había contratado un seguro de vida de un valor muy elevado para Manuel sin que él lo supiera. Todo había sido planeado hasta el más mínimo detalle, desde el envenenamiento lento para simular una muerte natural hasta la preparación de historiales médicos falsos. Su obra era tan perfecta que, si no hubiera encontrado esa factura por casualidad, probablemente ahora estaríamos bajo tierra. Nuestra casa, que una vez fue nuestro hogar, ahora está sellada con la cinta amarilla de la policía. Se ha convertido en una fría escena del crimen, una jaula que contiene un delito. No creo que pueda volver a vivir allí. Demasiados buenos recuerdos han sido manchados por la falsedad. El olor a café cada mañana, la risa de Sofía en la cocina, la presencia de José en todas partes. Todo está ahora cubierto por una capa tóxica de traición. El sonido de la puerta corredera de cristal me devuelve a la realidad. Manuel sale al balcón con 2 tazas de té caliente humeante en las manos. Ha adelgazado mucho, las ojeras son evidentes, pero en su mirada ha recuperado la firmeza. ¿Sigues leyendo estas cosas, mamá?, pregunta, con un tono algo cansado al ver el periódico. Solo quiero asegurarme de que se haga justicia, respondo, doblando lentamente el periódico y poniéndolo boca abajo sobre la mesa. No quiero volver a ver ese nombre. Nos sentamos en silencio un rato, observando juntos el ajetreo de la gente de abajo. Las últimas semanas han sido un caos. Hemos tenido que pasar por innumerables interrogatorios, preguntas que ahondaban en heridas que aún no habían cicatrizado. Los chequeos médicos generales en el hospital, afortunadamente, mostraron que el nivel de toxinas en nuestro cuerpo no era peligrosamente irreversible. Pero lo más importante, y también lo más difícil, ha sido tranquilizar a Sofía. Ha tenido que ver a un psicólogo. Sofía es demasiado pequeña para entender toda la maldad humana, pero siente profundamente la traición, la ruptura y el miedo. Hay noches en las que se despierta sobresaltada, llorando y llamándome a mí o a su padre. Ya no menciona a mamá Isabela, pero los niños también son muy resistentes. Se está recuperando poco a poco, como un árbol joven después de una tormenta, que aunque tenga algunas ramas rotas, sigue creciendo hacia el sol. He hablado con el abogado, dice Manuel rompiendo el silencio. Dice que podemos iniciar los trámites para vender la casa. Usar ese dinero para empezar de nuevo en otro lugar, un lugar completamente nuevo. Miro a mi hijo. Empezar de nuevo. 2 palabras que suenan tan simples pero que encierran tanta esperanza. Asiento. Es lo mejor. No podemos vivir en el pasado. No podemos dejar que el fantasma del engaño nos atormente para siempre. ¡Abuela! ¡Papá! Sofía sale corriendo al balcón, su coleta balanceándose alegremente. En sus manos tiene un nuevo dibujo. Nos lo muestra. Esta vez solo hay 3 personas en el dibujo. Yo, Manuel y ella, de la mano bajo un sol grande y radiante. Ya no está la figura de Isabela, ni el ángel de Lucía flotando en las nubes. Solo nuestro presente y nuestro futuro. Los 3. Una familia. Levanta sus grandes ojos redondos y me pregunta, con voz llena de ilusión: Abuela, ¿dónde vamos a vivir? ¿Nuestra nueva casa tendrá un pequeño jardín para que puedas plantar rosas? Como el jardín de rosas del abuelo José. Sonrío, una sonrisa genuina, no forzada,
por primera vez en semanas. El peso invisible que llevaba sobre mis hombros parece haberse desvanecido. La atraigo hacia mí y la abrazo con fuerza. El calor de su pequeño cuerpo, su inocencia y su fe en el futuro me transmitieron una fuerza milagrosa. Por supuesto, mi amor, le digo, con voz suave y llena de promesas. Encontraremos una casa nueva, un lugar donde podamos empezar de nuevo, solo con amor, verdad y muchas, muchas rosas. Manuel pone su mano sobre mi hombro. Su mano es cálida y firme. Los tres, una anciana, un viudo y una niña huérfana de madre, miramos juntos hacia el horizonte. Allí, la luz del amanecer brilla, disipando las sombras del pasado. La pesadilla ha terminado y un nuevo amanecer nos espera. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Realmente me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.